Bienvenido a una lección sobre cómo resolver ecuaciones de un paso. Resolver una ecuación significa deshacer todas las operaciones de la ecuación dejando la variable sola en un lado. Esto se conoce como aislar la variable. En esta lección estamos estudiando ecuaciones de un paso. Se llaman ecuaciones de un paso porque podemos aislar la variable en un lado de la ecuación realizando una operación en ambos lados de la ecuación. Para resolver nuestras ecuaciones usaremos las propiedades de igualdad dadas aquí arriba. Avancemos y revisémoslos. Primero revisemos la propiedad de igualdad de suma y resta que indica si tenemos el ecuación A es igual a B. Si agregamos el mismo valor a ambos lados de la ecuación, mantenemos la igualdad. También es cierto que si restamos el mismo valor en ambos lados de la ecuación, también mantenemos la igualdad. Luego, para la propiedad de igualdad de multiplicación y división, nuevamente si comenzamos con la ecuación A es igual a B, entonces si multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mismo valor también mantenemos igualdad y también mantenemos la igualdad si dividimos ambos lados de la ecuación por el mismo valor. Para las ecuaciones de un paso, podremos aislar la variable sumando o restando la misma valor a ambos lados de la ecuación o multiplicando o dividiendo ambos lados de la ecuación por el mismo valor. Mirando nuestro primer ejemplo tenemos x más 7 igual a 18. Para resolver esta ecuación, nuestro objetivo es aislar x en este caso en el lado izquierdo de la ecuación. En este momento tenemos más 7 en el mismo lado que x, por lo que nuestro objetivo aquí es deshacer esto más 7 realizando la operación opuesta. El opuesto de más 7 es menos 7, así que para aislar x y resolver la ecuación restamos 7 a ambos lados de la ecuación. Restamos 7 a la izquierda y a la derecha. Ahora simplificamos. Observe en el lado izquierdo 7 menos 7 es igual a 0. Es por eso que restamos estos 7 en ambos lados de la ecuación para que nos quedemos con solo x en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos 18 menos 7, que es igual a 11. Observe cómo hemos aislado la variable y, por lo tanto, tenemos nuestra solución. Nuestra solución es x es igual a 11. Siempre es una buena idea verificar la respuesta, verificar la solución, así que para verificar nuestra solución, sustituimos 11 por x en la ecuación original, y nos aseguramos de que satisfaga la ecuación. Si sustituimos 11 por x tendríamos 11 más 7 iguales a 18. Bueno, 11 más 7 es 18. 18 es igual a 18 es cierto, lo que significa que nuestra solución es correcta y verifica. En el ejemplo 2 tenemos r-4 es igual a 5 negativos. Nuevamente, nuestro objetivo aquí es aislar r en el lado izquierdo de la ecuación, por lo que no queremos esto menos 4 aquí. Para deshacer el menos 4 y aislar r, realizamos la operación opuesta, por lo que agregamos 4 a ambos lados de la ecuación. Ahora si simplificamos. Observe cómo 4 más 4 0 negativos es por eso que agregamos 4 a ambos lados de la ecuación, por lo que ahora el lado izquierdo solo tenemos r es igual al lado derecho tenemos 5 más 4 negativos, que es igual a 1 negativo. Hemos aislado la variable y, por lo tanto, tenemos nuestra solución es igual a negativa. Ahora para ver nuestra solución. Sustituiremos 1 negativo por r en la ecuación original para que tengamos 1 negativo menos 4 es igual a 5 negativos. Bien, negativo 1 menos 4 es negativo 5. Negativo 5 es igual a 5 negativo es cierto. Por lo tanto, nuestra solución verifica. Veamos algunos ejemplos más. En el ejemplo 3 tenemos 4 negativos más b es igual a 45. Tenemos que tener cuidado aquí. Tenemos suma aquí, pero porque estamos tratando de aislar b en el lado izquierdo de la ecuación. No queremos este 4 negativo aquí, así que para deshacer el 4 negativo y aislar b, queremos sumar 4 a ambos lados de la ecuación. Observe que 4 más 4 negativos serían 0. Simplificando. Nuevamente, 4 más 4 negativos es igual a 0, por lo que esto se simplifica. Nos queda solo un positivo b o b. En el lado derecho tenemos 45 más 4, lo que equivale a 49. Hemos aislado nuestra variable y, por lo tanto, nuestra solución b es igual a 49. Continuaremos y verificaremos esto. Sustituyendo 49 por b. Entonces tenemos 4 negativos más 49. Es igual a 45.
Bien, negativo 4 más 49 es 45. 45 es igual a 45 es cierto. Por lo tanto, nuestra solución es correcta. Observe en el ejemplo 4, la variable m está en el lado derecho. No importa de qué lado aislamos la variable. En este ejemplo aislamos m en el lado derecho. Observe cómo no queremos este 19 aquí. Este es un 19 positivo, así que para deshacer 19 y aislar m restaremos 19 a ambos lados de la ecuación. Observe que 19 menos 19 es igual a 0. En el lado izquierdo tenemos 3 menos 19. Eso sería un negativo 16 igual en el lado derecho 19 menos 19 es 0. Es por eso que restamos 19 en ambos lados. Nos quedamos con m en el lado derecho. Tenemos nuestra solución, negativo 16 es igual a m o podemos cambiar el orden aquí y decir m es igual a 16 negativo que sería más común. Pero esto también sería aceptable. Sigamos adelante y verifiquemos nuestra solución, así que sustituiremos m negativo por 16. Entonces tendríamos 3 iguales a 19 más 16 negativos. Así que tenemos 3 iguales a 19 más negativo 16 es 3. Y por lo tanto nuestra solución verifica. En el ejemplo 5 tenemos 3, y negativo igual a 42 negativo. Negativo 3 y significa negativo 3 veces y. Así que para aislar y en el lado izquierdo de la ecuación queremos deshacer esta multiplicación, la operación opuesta de multiplicación es la división. Así que en esta ecuación para aislar, divide ambos lados entre 3 negativos. Observe aquí en el lado izquierdo 3 negativos dividido por 3 negativos simplifica a 1. Una vez y es igual a y. En el lado derecho tenemos 42 negativo dividido por 3 negativos que es igual a 14 positivo. Hemos aislado y, por lo tanto, esta es la solución a nuestra ecuación. Para nuestra verificación, sustituimos 14 por y por lo que tenemos negativo 3 veces 14 es igual a 42 negativo. Negativo 3 veces 14 es negativo 42. Nuestra solución verifica. Ejemplo 6 tenemos x sobre 6 es igual a 5 negativos. Reescribamos esto para tener más espacio. Recuerde que una barra de fracción significa división, por lo que también podemos leer x dividido por 6 es igual a 5 negativos. La operación opuesta de la división es la multiplicación, así que para deshacer la división por 6, multiplicaremos ambos lados por 6. Porque x sobre 6 está en forma de fracción en el lado izquierdo, sigamos adelante y multipliquemos por 6 sobre 1 en el lado derecho porque no tenemos una fracción, simplemente podemos seguir adelante y multiplicar por 6. Observe a la izquierda que podemos simplificar antes de multiplicar. Hay 1 6 y 6 aquí y 1 6 y 6 aquí, así que solo tenemos una vez x, que es igual a x en la mano derecha. Tenemos 6 veces 5 negativo, que es igual a negativo 30. Hemos aislado x y por lo tanto tenemos nuestra solución. Nuestra solución es x igual a negativo 30. Para nuestro cheque, sustituiremos x negativo por 30. Entonces tendríamos 30 negativos divididos por 6 iguales a 5 negativos. Bueno, negativo 30 dividido entre 6 es negativo 5. Negativo 5 es igual a 5 negativo es cierto. Y por lo tanto nuestra solución verifica. En el ejemplo 7 tenemos 3 cuartos a es igual a 8. Esto significa 3 cuartos por 1 igual a 8. Sigamos adelante y reescribamos esto para tener más espacio. 3 cuartos a es igual a 8. Ahora, porque 3 cuartos significa 3 cuartos veces a probablemente estamos pensando que deberíamos dividir por 3 cuartos. Recuerde que en lugar de dividir por una fracción, normalmente multiplicamos por el recíproco. El recíproco de 3 cuartos sería 4 tercios. Para aislar nuestra variable aquí, multiplicamos por el recíproco de 3 cuartos o 4 tercios. Debido a que nuestro producto aquí involucra una fracción, es por eso que 8 es 1 sobre 1. Observe que aquí tenemos el producto del recíproco, que sería 1, también podemos simplificarlo. Hay 1 4 y 4 y 1 4 y 4. 1 3 y 3 y 1 3 y 3. Solo tenemos una vez a que es igual a. En el lado derecho, nada se simplifica, por lo que multiplicamos los numeradores y los denominadores. 4 por 8 es igual a 32. 3 por 1 es igual a 3. Hemos aislado la variable y, por lo tanto, la solución es igual a 32 tercios.
Al verificar nuestra solución, sustituiremos 32 tercios por 1 para tener 3 cuartos por 32 tercios. Es igual a 8. Podemos simplificar antes de multiplicar. Hay 1, 3 y 3 aquí. 4 y 32 comparten un factor común de 4. Hay 1, 4 y 4 y 8, 4 y 32. Observe cómo nuestro producto aquí va a ser 8 sobre 1 u 8. 8 es igual a 8. Por lo tanto, nuestra solución verifica. Para nuestro último ejemplo, tenemos 17 iguales x negativos, lo que también podemos escribir como 17 es igual a 1 negativo x. Lo que significa negativo una vez x. Para deshacer esta multiplicación y aislar x en el lado derecho, dividiríamos ambos lados por 1 negativo. En el lado izquierdo tenemos 17 dividido por 1 negativo que es igual a negativo 17. En el lado derecho, 1 negativo dividido por 1 negativo se simplifica a 1. Una vez x es solo x. Hemos aislado si tenemos nuestra solución. Negativo 17 es igual a so. X es igual a negativo 17. Para verificar nuestra solución tendríamos 17 es igual a negativo el opuesto de so x es negativo 17. Aquí tenemos 17 es igual al opuesto de 17 negativo es 17 o si quisiéramos, podemos pensar en esto como negativo una vez 17, lo que equivale a 17. De cualquier manera, nuestra solución verifica lo que fue negativo 17 es igual a x. O x es igual a 17 negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.